bienvenidos a todos los que no estuvieron hoy a la mañana en la asamblea de la red de editoriales de las Universidades Nacionales de la Argentina, la REUN, que nos reunimos 2 veces al año aproximadamente para discutir sobre nuestras políticas de edición universitaria, y generalmente en línea con eso también arrancamos con una serie de capacitaciones. Y en este caso puntual, esta es la primera de las mesas que vamos a tener hoy a la tarde, y es una mesa que arrancó pensada cuando el dólar creo que estaba 35% menos de lo que está ahora, no había universidades tomadas, no había paro docente en ese momento, pero sí había una situación que nos preocupaba y sobre la cual queríamos discutir y pensar, una situación que como gente del libro tenemos que tener reflexiones, tenemos que pensar como editores universitarios sobre lo que está ocurriendo en el campo editorial argentino, y a partir de los diagnósticos que saquemos, eso nos va a guiar bastante en nuestras propias prácticas. Como editores universitarios, desde hace unos 10 años la edición universitaria en Argentina está creciendo fuertemente. Este crecimiento se debe a tener diagnósticos sobre el campo editorial y políticas concretas de la edición universitaria sobre cómo intervenir en ese campo editorial argentino. En esta mesa no tenemos editores universitarios de universidades nacionales, tenemos vecinos muy cercanos, también gente que está interviniendo fuertemente, y por eso fueron invitados, interviniendo fuertemente como editores, como libreros, como cientistas sociales, desde una mirada que entendimos cuando los invitamos, interactúa fuertemente con la mirada de la edición universitaria. En este caso tenemos 2 editores de pequeños y medianos sellos editoriales, que además tienen un catálogo con una fuerza desde su tiempo muy importante. Es el caso de Leonora Diable, que es directora de Eterna Cadencia, y Damián Tabarovsky, que dirige Mar Dulce Editora. Y así como tenemos editores que dialogan con el campo cultural de esa manera, editando, construyendo catálogo, tenemos a Ezequiel Kremer, que también desde su praxis como librero, director de la librería Hernández, una clásica librería de la Avenida Corrientes de Buenos Aires. También lo tenemos a Alejandro Duhovne, quien desde las ciencias sociales nos interpela continuamente para pensar la edición, el campo editorial. Gracias por la invitación. Yo vengo apenas a compartir de alguna manera mi versión de los hechos, algo de interpretación y algunos datos que surgen de mi experiencia personal como librero, como empresario, y también por supuesto como integrante de algunas instituciones del sector del libro, como la Fundación del Libro, la Cámara del Libro y la Cámara de Libros. Hablar en este momento de nuestro sector, ustedes lo saben, es hablar de crisis, es hablar de un modelo económico que está a contrapelo de todo lo que sea la producción cultural y todo lo que sea, de alguna manera casi podríamos decir, el interés nacional y popular, en donde entra la salud, la cultura, etcétera. Hemos asistido hace pocas horas al cierre del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Salud, de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Trabajo. Los ejemplos eclipsan las palabras, me parece. La realidad nos pasa por arriba permanentemente. Pero aún así, aún en este clima de Titanic hundiéndose, voy a hablar de la evolución de la venta de libros. Bueno, es muy mala la evolución de la venta de libros. Nosotros estamos registrando caídas de ventas
desde octubre del 2015, parece increíble, pero hubo un efecto balotage. Al otro día del balotage las ventas se hundieron de forma escalofriante, y si tomamos los parámetros de evolución de venta de 2015 a la fecha, en algunos puntos de venta, estos son datos propios y datos ajenos, la caída de venta en unidades llega al 50%. Librerías que hoy están vendiendo el 50% menos de unidades, que tienen que hacer frente con estas ventas paupérrimas a tarifas muy altas, a una gestión muy costosa, fundamentalmente compuesta por costos de alquileres, de servicios, de sueldos. Aún los sueldos con sus magros aumentos han aumentado más que las ventas, y esto es por supuesto también las contribuciones sociales, patronales, los insumos y los impuestos, ¿sí? Los impuestos aquellos que tenemos que disfrutar, AB, servicio, etcétera, etcétera. A todo este combo se le suma dos factores que me parece que son terribles. Uno es el factor concentración en el canal, y el otro es el factor de incremento de los costos de gestión de cobranza, que son esos costos ocultos que tenemos los comercios, no ya las librerías solamente, pero que terminan teniendo un gran peso. Por ejemplo, nosotros, toda la cadena comercial, para que las ventas no se nos escapen, tratamos de dar cuotas sin interés. Hoy el costo a un país que fija la tasa de referencia de Banco Nación en el 60% interanual, cuyas tarjetas están cobrando el 120%, el plástico habiente que no integra la totalidad del pago, 3 cuotas están en el orden del 30% de lo facturado, ¿sí? Lo cual es impensable transferirle prácticamente el 80% de nuestro margen bruto. Ustedes recuerden que las librerías compramos con un 30% de descuento hasta un 50%, una cadena sobre los precios de venta al público. Hacer esa transferencia a las tarjetas de crédito resulta realmente muy difícil, en un esquema en donde no hay diálogo posible en el ámbito estatal, gubernamental, para solucionar estos problemas, porque los que están sentados en la Secretaría de Comercio, en la Secretaría de Industria, son los bancos, ¿sí? Ustedes no sé si habrán visto, pero en la última feria del libro, por ejemplo, aquellos estanes que recibían pagos en efectivo no tenían un lugar en donde depositar su dinero. Esto es porque el Banco Central prohibió el cajero automático portátil, que tampoco ya están en los lugares de veraneo. Los bancos han dicho: nuestro negocio es el dinero electrónico, es el plástico, es la tarjeta, el dinero nos cuesta acumularlo, nos cuesta transportarlo. Han comenzado a cobrar el 1%, esto no es obligatorio pero sí optativo, el 1% por los depósitos en efectivo en muchos comercios. Uno deposita 100 pesos y el banco te acredita 99, además del famoso impuesto al cheque, que es el 0,6 cuando entra, el 0,6 cuando sale, con lo cual tenés el 2,2% solamente por poner el dinero en el banco para cubrir un cheque que va a entrar próximamente. A estos costos terribles que además tienen como correlato de este reciente episodio que vamos a tener que levantar todas estas facilidades de pago hacia el público, nosotros no, por ejemplo, no la vamos a poder sostener. Tal vez podamos sostener el ahora 12 si es que se mantiene más o menos los índices actuales. A estos costos hay que sumarle el costo y el cambio cualitativo que produce en la forma de comercialización la aparición de los grandes actores de la intermediación, no ya Amazon en nuestro caso, pero sí el Amazon argentino, que es Mercado Libre. Mercado Libre se queda ni más ni menos que con el 13% de cada operación que realizan los libreros y en general, salvo excepciones, los comerciantes argentinos. Mercado Libre es un capítulo aparte y merecería tal vez una reunión solamente del sector del libro dedicada para el análisis de esta situación, porque es muy preocupante. Yo no lo tenía previsto decir acá, sino un poquito más adelante, lo voy a decir porque no quiero olvidar. Mercado Libre está transformándose en el gran intermediación de la metadata del libro argentino. No porque su metadata sea compleja, sea enriquecida, sea buena, es una mierda,
solamente pone título, autor, editorial, lo que ponemos los libreros ahí. Pero todo este intercambio de información entre las librerías que vendemos en Mercado Libre, para nosotros, por ejemplo, Mercado Libre ya es entre el 15 y el 20% de nuestras ventas, ¿sí? Y hay librerías que subsisten casi exclusivamente por las ventas de Mercado Libre. Esta intermediación, estos datos que ponemos todos los libreros y que la gente que está medio por Mercado Libre, lo que no fuimos capaces de hacer como sector del libro, esto es un gran sitio en torno a la administración del ISBN o del Librosar, que es un proyecto que desarrollamos en la CAL hace mucho tiempo. Lo que no hemos sido capaces de hacer, que es el gran mapa del libro argentino, pero del libro en Argentina, donde trace todo, el universitario, el importado, el usado, etcétera, lo ha hecho Mercado Libre. Y se nos está quedando con una cuota parte del mercado muy importante. Lógicamente, el Mercado Libre tiene un poder económico que no tiene ninguna reunión de empresas en la Argentina. Es la primera empresa hoy en Argentina o la segunda después de la fusión Clarín-Telecom. Pero aún así, nosotros, creo yo, hubiéramos podido, aún así nosotros podemos todavía, creo, hacer la construcción, ¿sí?, de un espacio en donde toda la información del libro argentino, toda esa metadata, como se le llame ahora, esté disponible para Argentina y para el mundo y sea administrada por los propios titulares de esos derechos de autor, por esos autores, por esos editores y por esos libreros. Me parece que estamos regalándole a Mercado Libre un sector esencial en lo que es la comercialización y distribución de conocimientos en formato libre. Bueno, no solamente la concentración del canal tiene que ver con Mercado Libre. Hoy Mercado Libre es el primer vendedor de libros de la Argentina, ¿sí? Sino que también tiene que ver con la apuesta de los grandes grupos de la edición por las cadenas en Argentina, básicamente las dos cadenas conocidas, la del Grupo Clarín y la del Grupo Global, Insagen y el Ateneo, ¿sí? Esto, de alguna manera, también es un tiro por elevación a las pequeñas y a las medianas librerías que muchas veces hacen pie con una participación en los porcentuales de venta mayores en las pequeñas o en las medianas librerías que en las grandes cadenas. ¿Por qué es un tiro por elevación? Porque la rentabilidad de actores como nosotros, de libreros, depende no solamente de tener completitud, sino de también tener el título de punta, tener el bestseller, el libro que editan las grandes, ese libro que tiene una mecánica de producción industrial que muchas veces, tal vez, no pase por la criba de lo editorialmente necesario, pero sí por la del impulso de las ventas y la rentabilidad. Cuando una librería deja de tener esos títulos de punta, le es muy difícil seguir ofreciéndole un servicio a editoriales que trabajan fundamentalmente fondos, como las universitarias o como las pequeñas y medianas editoriales argentinas. Yo tengo acá para compartirles un detalle de la todavía rica y bibliodiversa oferta del libro en Argentina. Nosotros hemos vendido en lo que va del año, por fuera del grupo Random House y sus controladas y por fuera del grupo Planeta y sus editoriales controladas, 1725 sellos editoriales distintos. Hemos vendido libros de 1725 editoriales. Por supuesto que no solamente hay multinacionales o editoriales internacionales en los grandes grupos, también está Siglo XXI, y está Anagrama, y está Ediciones Sacar y Fondo de Cultura, en este caso una editorial estatal, que ocupan los primeros puestos de la venta. Pero la gran diversidad la construyen las pequeñas y medianas editoriales argentinas que surgieron en estos últimos 10 años, ¿sí? Y cuyo auge también fue acompañado por un creciente desarrollo de las editoriales universitarias. En nuestro caso, las universitarias pasaron de ocupar el 1% de la venta en el 2013 a ocupar el 1,68% de la venta en el 2018. Lo que va del 2018,
capitaneadas encabezadas por Eudeva, que por lo que estuve viendo está de alguna manera reduciendo un poco su histórico 50-60% de participación en las ventas en lo que Edición Universitaria hace. Y la voy a nombrar porque a mí me gusta, digo, estas editoriales como Cuenco de Plata, Adrián Hidalgo, Eterna Cadencia, por supuesto, Mar Dulce, Prometeo Libros, Eudeva, Tinta Limón Continente, Amorror, Tu Letra Viva, Ediciones La Marca, De las Flores, Entropía, Marea, Prohistoria, Rosada, Fiordo Editorial, La Tuel, Ampersand, El Hilo de Ariadna, bueno, la gente continente, Universidad Nacional de Financiamiento, o sea, las universitarias ya empiezan a aparecer dentro del panorama editorial argentino, ya no, digamos, recortadas en control universitario, sino como empresas de alguna manera o editores independientemente de su naturaleza y su origen. Mansalva, Didot, Octubre, Bestia Equilátera, Godot, Sicu, Sedubín, Lugar, Imago Mundi, Madreselva, bueno, la lista es muy larga. Y esto también plantea un tema que es uno de los problemas que tenemos que prestar atención, pero especial atención, porque a mí me parece que la solución de esta problemática que quiero mencionar, que es la de la distribución, no depende de la macroeconomía estrictamente. O sea, nuestro principal problema es la caída del poder adquisitivo de nuestros lectores. Y eso, para mí, que la verdad que está muy difícil para solucionar de parte nuestra. Pero la problemática de la distribución es algo que nos atañe directamente a nosotros, que tiene que ver con estrategias, que tiene que ver con generación de proyectos de intereses comunes, que tiene que ver con visualizar y diagnosticar cuál es la situación de las editoriales, en qué se parece y quiénes son los socios ideales de las pequeñas y medianas editoriales, teniendo en cuenta también el mapa de las librerías argentinas. Hoy el principal problema de la edición para las pymes en Argentina sigue siendo, o uno de los principales problemas, bueno, el principal problema es cómo cobrar, pero el segundo es cómo llegar en forma eficiente a las librerías, ¿sí? Que es el problema con el que se encuentran y se han encontrado todas estas editoriales que he mencionado acá. Es muy común que uno llame a un editorio, che, ¿qué te parece? ¿Cuál es la mejor opción de distribución? Etcétera, etcétera. Y por supuesto ahí hay muchos factores a tener en cuenta. Pero cuando nos reunimos con los libreros de interior, perdón por llamar así, libreros de provincia, con grandes ciudades, con grandes librerías y también con libreros de ciudades de 200.000 habitantes, en general ya no hay librerías en ciudades de menos de 100.000, lo primero que te plantean es el terrible costo de circulación que tienen los libros adentro de la Argentina. Nosotros nos hemos abocado, invocando el protocolo de Florencia y qué sé yo, desde instituciones a tratar de solucionar la circulación del libro de habla hispana en América Latina, pero ni siquiera hemos podido solucionar la circulación dentro del libro en Argentina, en donde la caída del último gran distribuidor de servicios, que fue la empresa EASO, por ahí los más antiguos la recordarán, dejó sin logística a un grupo importantísimo de editoriales medianas, porque Santillana resolvió en ese momento sacar los libros de su distribución de ASO, ¿sí? Yo creo que nosotros tenemos que poner en la hoja de ruta del libro, en las instituciones del libro, tanto las universitarias como las pymes editoras argentinas privadas como las librerías, la problemática de la distribución por delante, porque ahí tenemos trabajo para hacer, de la misma manera que el manejo de la información enriquecida sobre los libros debe estar manejada por los propios actores que la generan y no por otras empresas. Ahora ya termino con esto para no extenderme más. Quiero decir algo. En esta situación de caos, porque nuestro sector está en una situación de caos en donde a los editores les está resultando muy difícil cobrar y a los libreros nos está resultando muy difícil pagar, hay algunos integrantes del sector que
imbuidos de una lógica liberal, tal vez por su cercanía con la gestión del gobierno, estaban pensando en matar nuestras dos vaquitas sagradas, que son la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que obliga a todo vendedor de libros a respetar el PVP que impone el editor, y la otra es grabar con IVA el libro, ¿sí? Como selección de libros, que como ustedes saben, está eso. Yo les digo, Argentina tiene un canal librero, aún hoy todavía, que es el más grande de habla hispana después de España. Ni siquiera México, que produce muchos más libros que la Argentina, tiene nada parecido. Nosotros éramos 2.000 puntos de venta en el 2001, hoy tal vez somos menos de 1.000. En los últimos tiempos han cerrado librerías, no sabemos cuántas, tenemos contabilizados entre 20 y 25 librerías que han cerrado en este último año y medio, pero el principal problema en este punto tampoco es el cierre de librerías, sino la agonía de las librerías. No hace falta que una librería cierre para que deje de prestar el servicio que venía prestando, para que se transforme en otra cosa y no ya en la librería que es. Si una librería no puede mantener la cadena de pago, si no puede pagar sus fletes, si no puede pagar sus servicios, comienza a desaparecer. Las librerías desaparecemos, salvo en los golpes militares, en épocas de democracia liberal, muy lentamente. Les digo por qué. Porque cuando yo no puedo pagar, en un mes le pago a Leonora y en otro mes le pago a Damián. Entonces voy haciendo una especie de calecita, y como los libreros somos de tener muchos proveedores, porque somos muy promiscuos en ese sentido, logramos con la plata de uno pagarle a otro. Por lo tanto, las finanzas de las librerías muchas veces son difusas, son tanto, a veces, si se quiere, opacas, pero es parte de la estrategia del librero por mantenerse de alguna manera, pagar sus sueldos, pagar sus servicios, etc. Dicho esto, digo, la supervivencia de las librerías depende esencialmente de estas dos leyes. Una, que es la ley fiscal argentina, que exceptúa al comprador de libros de pagar IVA, ¿sí? No somos los libreros ni los editores quienes estamos exentos de pagar IVA, son los lectores que están exentos de pagar el impuesto al valor agregado cada vez que compran un libro. Esta excepción al IVA está relacionado con otro impuesto que es muy impactante, que es el impuesto de ingresos brutos, que es un impuesto municipal que cobran en el caso de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y si no los gobiernos provinciales, que es un impuesto directamente sobre el 100% de la plata que entra en un comercio. Si perdiésemos la condición de exentos en el IVA, también perderíamos la condición de exentos en ingresos brutos que rige hoy en la mayor parte, mejor dicho, todas las provincias. Creo que hay una que no, una o dos que no, pero rige en la mayor parte de las provincias. En la provincia de Buenos Aires, cada una con su modalidad, en algunos casos hay que registrarse y después pedir la exención, etcétera, pero rige. Y la otra ley, y con esto termino, es la de precio fijo, ¿sí? Es aquella que nos protege de los grandes canales intermediadores, de las grandes cadenas, que nos protege del Grupo Clarín, que ahora vende libros, que nos protege de Carrefour y de Walmart, y probablemente nos proteja en su momento de Mercado Libre, cuando comience a partir del año que viene a vender directamente y no ya haciéndolo a través de la logística que le presta la librería, sino como un actor intermediador directo al modelo Amazon, ¿no? Que es el modelo que ellos están cogiendo. Bueno, creo que les he dicho